Bueno, ¿cómo están? Yo de nuevo. Había dicho que íbamos a hablar un poquito de pensamiento crítico. Con esta nueva presentación hicimos algunas ideas en la anterior, particularmente sobre el concepto de fantasma lingüístico, el análisis semántico, etc. Esta presentación es central, a mi criterio, porque notamos en muchos casos que al hablar sobre la ciudad del movimiento o incluso cuestionar cualquier tipo de creencia personal, del tipo que fuere, muchas veces nos topamos con sesgos cognitivos o con problemas en la percepción de los problemas sobre los cuales estamos hablando. Entonces, ya hace varios años que armé este medio menjunje del pensamiento crítico, pero lo vimos como central, con algunos casos concretos que vale la pena mencionar. Entonces, ¿qué es el pensamiento crítico? Bueno, es una forma de pensar, obviamente. ¿Qué tipo de forma de pensar? Bueno, crítica. No hay mucha vuelta. Bueno, muchas gracias. No. El pensamiento crítico se trata de desmenuzar, de ir a fondo, de encontrar a detalle qué cosas pueden fallar en las afirmaciones con las cuales nos encontramos, o bien, bueno, detectar mentiras si nos están chamullando, como diría mi amigo el Saliva, que el Saliva la tiene clarísima, que no se asusten por su nombre. Entonces, bueno, vamos a ver un poco. Como siempre, les salgo con un modelo, ¿sí? Establezcamos un modelo, ¿sí?, de la comunicación. Recibimos información, la procesamos y extraemos conclusiones. Estoy loco, pero bueno, más o menos yo creo que la gente funciona así. Uno recibe información, la procesa intelectualmente, después esa información nos puede causar emociones que hacen que nos enojemos y pateemos cosas y por ahí no pensamos del todo bien, o sí, pero lo pondremos en nuestro modelo. Y finalmente extraemos conclusiones sobre aquello sobre lo cual nos informaron. El tema es que hoy en día tenemos información de todos lados. Ni hablar con el celular metido en el bolsillo, hasta en el subte, en lugar de leer un libro, estamos hablando con Mongo Pirulo. Entonces, nos movemos en entornos donde la llegada de información es incesante. ¿Sí? Hablamos de los medios de comunicación, del internet, del celular, de lo que me contó mi tía. Esto no es nuevo, solamente que el volumen de información que manejamos es más grande. ¿Sí? Y de nuestras conclusiones y nuestro análisis de la información depende nuestra capacidad de comprender la vida y tomar decisiones adecuadas para modificarla. De toda esta enfermedad de información que nos llega, nosotros la sintetizamos y extraemos conclusiones sobre las cuales después basamos nuestras decisiones, concretamente. Ahora, toda esa información que está dando vueltas, ¿anda bien? O sea, no es una tarea fácil. ¿Sí? Pueden ocurrir distintos fenómenos. Me tomé la molestia de enumerarlos. ¿Sí? ¿La información está bien? Pues por ahí estamos sacando conclusiones sobre información errónea. Y es más, estamos razonando bien sobre información que no era cierto, punto. La información puede estar bien, estamos razonando bien y así todo podemos llegar a conclusiones erróneas. Eso no hay ningún problema, no se crean que esto funciona como en la lógica matemática. Puede ocurrir. No, se me va. Y después podemos tener información correcta, ¿sí? Y podemos estar razonando mal. Y las conclusiones no sabemos, incluso podemos llegar a conclusiones correctas razonando mal. Eso sí es un principio de las demostraciones matemáticas. Eso es increíble. Entonces, los problemas pueden entrar en tres lugares completamente diferentes. Si no, en los tres a la vez. Tenemos información mala, razonamos mal y concluimos cualquier porquería. Dentro de todo eso está el lenguaje. O sea, la información, los seres humanos por lo menos, no sé cómo lo hará el muchacho que vino antes. Bueno, era un ser humano de otra edad, pero era un ser humano. Entendemos y explicamos el mundo a través del lenguaje, lo cual no hace ninguna otra especie del planeta y nos define como seres humanos. Entonces, entender el lenguaje es central, porque nuestra capacidad de abstracción y transmisión de conocimiento depende de nuestra habilidad con el lenguaje. El lenguaje se da, o los términos que utilizamos se dan dentro de un cierto contexto, ¿sí? Canilla puede ser una parte de la pierna o un grifo del que sale agua. ¿Sí? El contexto también influye dentro de la terminología que usamos. Y ese mensaje hay un transmisor y un destinatario. En ese sentido yo siempre digo, el único que conoce el mensaje que quiere dar es el que lo emite. El otro tendría que leer mi mente para saber con certeza qué es lo que quiero decir. Entonces la necesidad de clarificar lo que uno quiere decir recae en el emisor. Siempre. Uno como destinatario puede hacer preguntas si no entendió algo, pero finalmente si yo se lo vuelvo a explicar mal, estamos exactamente en la misma. Como un modelo de la comunicación, ni más ni menos. Ese lenguaje es la codificación del mundo. ¿Sí? Está la Matrix, pero bueno, no importa. Nosotros no tenemos en la mente una silla, tenemos una representación mental de una silla. Entendemos las propiedades, las asociamos visualmente a un objeto que denominamos silla, etc. Pero cuando empezamos a hablar de otro tipo de abstracciones como la sociedad, lo correcto, lo bueno, el amor, etc.,
realmente es nuestra codificación del mundo. O sea que si no entendemos bien el lenguaje, difícilmente vamos a poder arreglar las cosas o comunicar lo que queremos. Detengámonos un minuto en una cuestión semántica, ¿sí? Diferenciemos 3 niveles de abstracción. Hay un nivel de abstracción de tipo 0, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con lenguajes formales, no viene al caso. Noam Chomsky. De acá salió la informática en particular y la tecnología de compiladores. Es un análisis, digamos, profundo, piola, matemático. La abstracción de nivel 0 es la forma de menos ambigüedad de transmitir conocimiento a otro. Si a alguien le quiero explicar cómo usar un arco y una flecha, y no le digo nada, y le pongo el arco en una mano, yo le llevo su brazo con la flecha y yo le estiro el brazo y la suelto, el tipo entendió a la perfección, no hubo posibilidad de error. ¿Sí? Porque ni siquiera estoy usando el lenguaje, estoy transfiriendo conocimiento en forma directa. Los niveles de abstracción de tipo 1, ya empezamos otro nivel, son los objetos comunes. Si yo digo el perro, puede haber una ambigüedad. ¿Cuál perro? Voy y le señalo el perro y le digo ese. Se acabó la ambigüedad. Todo el mundo entiende a qué objeto del mundo real me estoy refiriendo. Cuando vamos a colecciones de objetos y elevamos el nivel de abstracción, empiezan a pasar otras cosas. Por ejemplo, un bosque. ¿Sí? Un bosque es una colección de árboles con su entorno, etc. No parece haber ningún problema. Pero cuando decimos, por ejemplo, la sociedad, ¿sí? Que es una colección de individuos, a veces uno dice, la sociedad va a arreglar el problema, como si viniera la sociedad así y pateara el Congreso. Muchas veces pareciera que hay que el nivel de abstracción de la gente no lo puede descomponer en sus partes fundacionales y pareciera ser que los objetos inanimados, inexistentes, que son conceptos en realidad, tienen propiedades humanas. Se antropomorfiza un concepto, como la sociedad, que la sociedad recuerda, etc. Y en realidad son las personas que componen la sociedad las que recuerdan. Y nos llevan por caminos siguiendo fantasmas lingüísticos en lugar de detectar el problema real. Un poco como lo que decía con los precios, ¿no? Los precios suben. No, las personas deciden aumentar los precios. El precio no existe en el mundo real, no es una cosa. Es una propiedad de las cosas que la determinan las personas. No es un detalle. Se van a encontrar muchas veces en debates en los cuales la persona no tiene no tiene conciencia de en qué nivel de abstracción está. Y cuando se dan esos debates frente a entidades abstractas, lo más razonable va a ser para llegar a un acuerdo, que dos mentes converjan en algo concreto, es descomponer las abstracciones que lo componen y entender los mecanismos. Y después, el tercer nivel de abstracción son las esencias y cualidades. Lo bueno, lo correcto, el amor, ¿sí? El capitalismo, el comunismo, el socialismo, etc. Es un concepto que para transferir correctamente a qué me refiero yo en mi mente cuando digo ese término, cuesta. O sea, es difícil, hay que explicar mecanismos, propiedades. Entonces, no tiene nada de malo decir que, no sé, el capitalismo va a arreglar las cosas o que el socialismo va a arreglar las cosas. Ahora, la mayoría de la gente, si es socialista o si es capitalista, dirá, sí, claro, pero en realidad no tiene una comprensión concreta. Cuando uno se pone a escarbar, ¿sí? A ver de qué se entiende, de qué está hablando, se encuentra con un montón de nada. Y no es una canción de Memphis la blusera. En eso hay mucho, porque también se nota cuando mucha gente habla de energía, las energías están acá y qué sé yo, y cuando ni siquiera te pide una definición física. Yo pregunto, ¿a qué te referís vos cuando decís energía? Y no sé, usamos mucha terminología y términos que pensamos que la entendemos o pensamos que el resto entiende lo mismo que nosotros y no. Amor. Si yo pidiera 100 definiciones de amor acá, seguro tendría cosas distintas. Tendrían alguna similitud, pero cuando empezamos a ver las consecuencias de tomar esa definición, se pueden hacer raras. Lo importante es saber en qué nivel de abstracción estamos cuando hacemos alguna afirmación y descomponerlas, y vamos a ver un ejemplo, para llegar a algo racional, concreto. Salgo con el concepto de referencialidad, ¿sí? Referencialidad es simplemente eso. Cuando decís el término X, ¿a qué objeto del mundo real te referís? ¿Sí? Cuando yo digo precio, ¿dónde está el precio en el mundo? No existe. Bueno, es un concepto. A ver qué propiedades tiene. Porque nos permite analizar el discurso del otro lado y descomponerlo en sus partes fundacionales. Y eso es central. ¿Para qué? Para un montón de cosas. Que no nos engañen, entender de qué estamos hablando, si realmente hay un referente empírico en el mundo real. Tomando esto, ¿sí? La referencialidad, cuando me describiste algo más o menos razonable, ahora yo tomo el enfoque operacional. ¿Qué sirve? Vos me decís que tu bicicleta vuela. A ver. No, vuela solamente cuando hay luna. Bueno, nos juntamos un día que haya luna. A ver. Y si no vuela, no le creo. Si el enfoque operacional es ¿qué operación puedo hacer para determinar si una afirmación concreta funciona? Si alguien me dice que su auto vuela, ahí yo lo verifiqué hace un par de meses y esta fue la foto. Ni más ni menos. Establecer el enfoque operacional. Entonces usemos algunas
les salgo con un conjunto de herramientas cognitivas, que son algunas herramientas útiles para desarmar ciertos problemas dentro de la comunicación, ¿no? A través del uso del lenguaje, además construimos las herramientas de análisis. Con el lenguaje también, la matemática es un lenguaje. Como un ejemplo de lo que es una herramienta cognitiva, siempre salgo con lo de Gauss, el príncipe de las matemáticas, que parece del tipo era un bocho, ¿sí? Al flaco se ve que hacía lío, se aburría en la clase de matemática y para castigarlo lo mandaron a sumar los números del 1 al 1000. Y la profesora pensaba tenerlo ocupado, no sé, media hora, 40 minutos. Y el tipo aparece a los 4 o 5 minutos con la respuesta. La mina, sorprendida, va, estuvo 20 minutos haciendo la cuenta y le dio bien. El tipo, fíjense la potencia mental. Si lo ven, se dio cuenta que para cualquiera de los números, ¿sí?, el primero más el último da 101. El segundo más el anteúltimo dan 101. El tercero más el antepenúltimo dan 101. Si uno va contando de atrás para adelante, siempre dan el mismo número. Y si se fijan bien, ¿cuál es? 101, que es uno más que el último al que está sumando, ¿sí? Para sumar los números del 1 al 100. La potencia mental del tipo está en hacer una generalización de esto. Dijo, para sumar los números del 1 al 100 tengo que hacer 100 por 101 50 veces, que también es 100 sobre 2. O sea, como estoy sumando el primero al último, lo tengo que sumar 50 veces, 101. Bueno, el tipo se armó una herramienta matemática que es para sumar los números del 1 hasta el n, donde n puede ser 1.728.000, hay que hacer n por n más 1 sobre 2. ¿Querés sumar los números del 1 al 900? Bueno, 900 por 901 dividido 2. En una operación, en lugar de 40 millones. Es como sacar un tornillo con los dedos o con un destornillador. Esto es una herramienta cognitiva. Algo que tenés que hacer en 10 millones de pasos lo haces en 1 o 2. Simplemente un ejemplo. Nosotros tenemos herramientas cognitivas como, no sé, la lógica, la probabilidad de la estadística, el análisis referencial de la semántica. Son cosas que si las tenemos en nuestra caja de herramientas nos permiten ser mejores a la hora de entender la realidad. Después tenemos otro problema, supongamos que tenemos todo eso. Nuestra percepción es falible. O sea, hay unos libros que se llaman de ilusiones ópticas, ¿no? Se tendrían que llamar fallas cerebrales, porque en realidad es el cerebro nuestro y con 2 garabatos ya no lo podemos ver. Entonces nuestra percepción falla. Entonces, nosotros podemos estar razonando bien, pero podemos estar viendo algo que no está ahí. El fenómeno típico son las pareidolias, es Jesús apareciendo en una tostada o algo por el estilo, o las caras en Marte. La foto parece que se da algo, pero no. Nuestra mente le asigna un significado. Nuestra memoria es limitada, ¿no? La mano derecha es la otra. Este tipo es un caso medio extremo. Pero traten de contarme lo que comieron hace 17 días al mediodía. Es difícil. O sea, y es más, cuando nosotros volvemos a retrotraer la información que teníamos guardada y la damos otra vez, sale totalmente distorsionada. ¿Alguien jugó al teléfono descompuesto alguna vez? Lo sabemos de los 5 o 6 años. O sea que, ¿por qué? Porque la comunicación, la información se basa a través del testigo auditivo en este caso. Me contaron que pasó algo y a medida que se va propagando se va distorsionando la información. Porque la memoria no falla. Y de esto surgen los sesgos cognitivos. Ahora vamos a nuestra mente concretamente. La lista de sesgos cognitivos de Wikipedia es increíble. En general Wikipedia es mejor en inglés porque le da más bola nada más, no porque tengan nada de espantoso. El español, al revés. Ojalá le diéramos más bola y tuviéramos una Wikipedia bien hecha. Pero esta lista de sesgos cognitivos está a detalle. Recomiendo a cualquiera que la lea. Busquen sesgos cognitivos. Y hay una lista completa de todo lo que fallamos miserablemente en razonar los seres humanos con una alta probabilidad. Desde no sé, la hamburguesa sale no 10, sino 9,97 o algo por el estilo. Sí, entonces nos parece más barato lo mismo, flaco. O 10,01, ese centavo fiscal que alguien aprovecha un sesgo nuestro para venderlo. La típica del vaso mediano, chico y grande, ahora le llaman mediano, grande y super king. Y es el chico, el mediano. O sea, lo mismo. Explotan nuestros sesgos cognitivos y se utiliza mucho en marketing. Sí, en marketing. Entonces, nuestro cerebro no es perfecto y tenemos tendencia a cometer un montón de errores de razonamiento. En general uso para esta charla 3 experimentos sociales, ¿sí? Que no los hice yo, se descubrieron, son descubrimientos que surgieron al hacer experimentos sociales a lo largo de la historia. O sea, ¿en qué se sostienen mis afirmaciones? Porque me lo saqué de la galera. En este caso empecemos con el experimento de Ash. Se llama un experimento de conformidad grupal. El experimento de Ash consistía en mostrarle una secuencia de este tipo a personas, ¿sí? Donde le pedían a uno de los tipos que identifique la línea de este lado a cuál se parecía en altura, cuál era la altura dentro de las del otro lado.
En este caso es la C, ¿no? Se ve claro que la altura es la C. Cuando el tipo lo ponen a hacer esto, él no sabe que todos los que están alrededor de él en la mesa son actores pagados para que digan la respuesta incorrecta, siempre. Entonces, en las primeras 2 o 3 opciones, el tipo dice, marca, es la B, y el resto dice A, y los miran diciendo, es la B. La siguiente vez vuelve a decir la correcta. E indefectiblemente, alrededor del 85% de los casos, la gente termina conformándose a lo que dice el grupo que está equivocado. Y las explicaciones son que uno no quiere tener consecuencias sociales de diferir con el resto de la gente. Si nos queda tiempo voy a pasar los videos de estos experimentos porque son excelentes. En este caso, bueno, se trata de la conformidad grupal. Tenemos la tendencia de hacer lo que dice la gente que está a nuestro alrededor, porque no queremos pelearnos con ella, porque somos seres sociables, simplemente le digo que sí, o incluso en algunos casos efectivamente se cambia la percepción de la realidad por la forma grupal. Porque en el caso de que no sea una línea, la percepción de que, no sé, la homosexualidad está mal y es condenable, podemos tomarlo como válido solo porque lo dice el resto. O al revés, la homosexualidad no tiene ningún problema, cada uno que haga lo que quiera. Nuestros valores terminan siendo determinados por el contexto sociocultural en el cual nos movemos. Nuestras opiniones se ven muy influenciadas por lo que dice la sociedad. Es decir, tendemos a converger en un pensamiento grupal, ¿sí? Y eso se repite, se sigue repitiendo en distintos países del mundo, con distintos tipos de población, y se cumple. O sea, la enorme mayoría de la gente se conforma con lo que dice la gente a su alrededor. El siguiente es el efecto Forer, o Forer-Barnum, ¿sí? Que dice, ¿por qué parece que funciona el horóscopo? Yo, bueno, en algún momento creía en estas cosas, dice el horóscopo chino, la idea de Ludovica Esquirru, una tras del otro, y después, bueno, crecí y, bueno, entendí esta clase de mecanismos. El experimento Forer lo que hizo es ir a una universidad, un curso universitario, gente supuestamente formada con pensamiento crítico. Les hizo una carta astral, ¿sí? En este caso era un horóscopo, les preguntó el signo a cada uno y les hizo la descripción de la personalidad en función del signo que tenía. Se los dio a todos, uno por uno, se tomó como 40 minutos para escribir cada una y ese experimento se repite y se repite. Y les pidió que se califiquen del 1 al 5 qué tan representados se sentían por esa descripción que les acababan de dar. El promedio es 4,2. Estamos hablando de un 80% aproximadamente. Lo siguiente que le pide es que le pasen a su compañero de al lado la descripción que tenía, momento en el cual se dan cuenta que a todos les dijo lo mismo. Entonces, en este caso, se estaban sintiendo representados en una descripción que era particular para ellos, ¿sí? Concretamente, algo que me dijeron, sí, me describe a la perfección, sin darse cuenta que también describía a todos los compañeros de al lado con un nivel de precisión similar. Lo que está revelando el estudio del efecto Forer es que somos muy malos, ¿sí? Tenemos la tendencia a ser muy malos en identificar cuando algo que es una descripción general, sí, me describe a mí, pero también describe al tipo al lado. Cosas típicas es, bueno, vos sentís que tenés tu capacidad desaprovechada en este momento y te gustaría dar más y que te colaboren más. Y decís, sí, me parece eso, y al tipo de al lado también. ¿Alguna vez quisiste escribir un libro? Sí, es verdad, quise escribir un libro. Porque no le andamos diciendo a todo el mundo, sí, tengo ganas de escribir un libro. Lo pensamos, pero no se propaga. Entonces no nos damos cuenta que el resto tiene muchísimas similitudes. Entonces de esta manera se explotan todos los sistemas de afirmaciones sobre la personalidad de los demás, cuando en realidad aplican a muchos. Y este experimento también se sigue haciendo y lo pueden, si alguno tiene algún curso universitario, puede verificarlo. Y después el experimento de Milgram, y este es duro. Es el experimento de sumisión a la autoridad que hizo Stanley Milgram, porque quería entender por qué la gente que seguía en Alemania en la época de los nazis a Hitler terminó haciendo cosas terribles, porque sí. Gente simple que venía por la calle empezó a perseguir a los judíos, a botonearlos, a tirarles a piedradas, a romperles las cosas, y no eran parte del fenómeno. El tipo quería entender por qué. Entonces hizo el siguiente experimento. Tomó gente común y silvestre de la universidad, sí, estaba en una universidad, bueno, consiguió gente universitaria. Y lo que hacía era decirles que iba a testear la memoria del paciente. Entonces le hacía una batería de preguntas en las cuales tenían anotadas las respuestas correctas y tenían al tipo conectado a unos electrodos donde si respondía mal tenían que castigarlo, le tenían que dar una descarga eléctrica que empezaba con un par de volts y tenían toda una botonera que llegaba hasta 400 volts. Una descarga que tranquilamente podría matar a un paciente sin problema alguno. En el momento, en las primeras preguntas, bueno, es una pequeña descarga y hasta que bueno, llegan a 20, 30, 40 volts y el tipo empieza a gritar. Dice, me duele, quiero terminar con el experimento. Todo lo que tiene que hacer el supuesto investigador, ¿sí? Que está marcado con la B, es decirle,
por favor continúe. No puede ejercer ninguna clase de coerción. Le tiene que decir, la responsabilidad no es suya, es mía. Usted continúe con el experimento, por favor. El 65% de la gente, en la época de Milgram, le terminó de dar la descarga que hubiera matado a la persona. Lo que no sabían era que el tipo era un actor, que no te estaba conectado a nada y lo único que hacía es gritar como un desaforado, para ver si el tipo, que solamente le estaban diciendo por favor continúe, en algún momento se rebelaba frente a la autoridad que le estaba haciendo generar un daño a una persona que ni conocía. Los resultados de estos son, a mi criterio, espantosos, porque dice que hay una propensión gigante de los seres humanos a someternos a la autoridad de otro, simplemente porque es la autoridad. Porque desde chicos nos enseñaron que hay una autoridad, sean nuestros padres, etcétera, que cuestionar esa autoridad tiene consecuencias. En el video está muy interesante después para verlo. Pero son 3 aspectos de los seres humanos, tendencias en realidad, porque si uno conoce estos resultados puede hacer cosas, darse cuenta que en este momento le están haciendo un mal a alguien únicamente porque alguien le está dando esa autoridad. Cuanto mejor los conozcamos, mejor podemos salirlos de esos esquemas mentales. Así que bueno, en función de este conocimiento de la psicología humana, fijémonos en lo que son los mecanismos sociales. Algunos que me inventé. Supongamos el mecanismo de la tradición. Es así porque es así. Porque siempre se hizo así. ¿Cuántas veces? ¿Por qué festejamos Navidad? ¿Y por qué, no sé, los domingos se come ñoqui? En muchos casos no tienen nada de malo, es una costumbre. Pero en otros casos hay tradiciones terribles o directamente perjudiciales. ¿Qué sé yo? Dejarte correr y cornear por un toro corriendo por una plaza. Son cosas que tienen que ver. Entonces es un mecanismo claramente falaz, social, pero en general cuando dicen, che, es una tradición, la gente dice, ah, claro, bueno, y continúa. Hay cuestiones que, ¿por qué tienen que escapar del análisis racional, de la conveniencia, de la corrección de continuar con eso? Son cuestiones a prestarles atención. El mecanismo de inercia, se hace así porque siempre se hizo así. ¿Cuántas veces? Alguna vez quise cambiar alguna norma en la facultad porque la verdad que era una estupidez. Dice, no, siempre se hizo así. Y bueno, siempre lo hicieron mal, modificadlo, por favor, con D. Entonces, esto ocurre mucho. Uno tiende a validar, digamos, a quedarse conforme con una respuesta del tipo, siempre se hizo así. Ah, claro. Ah, claro, nada, lo hiciste mal toda la vida. Favor modificar. Típico, el mecanismo de conformidad, validado por el experimento de Ash. Se hace así porque todos lo hacen así. ¿Y? Están todos equivocados. Esto se llama falacia ad populum. Como lo dice todo el mundo, entonces seguramente es así. Y no, podrían estar todos equivocados, sin ningún problema. Vale la pena verificar la famosa sabiduría popular. También puede ser ignorancia popular o no. Y el mecanismo de autoridad, que es lo que decíamos de Stanley Milgram. Se hace así porque X persona dice que es así. Si Einstein dijera que los perros vuelan, estaría equivocado. Da lo mismo. El hecho de ser una autoridad en un área no necesariamente implica que tengas conocimiento en todas las otras. Siempre se usa Einstein, sí, Einstein decía que bla bla, y no dice nada. Hay una típica que dicen a Einstein que es que locura implica hacer siempre lo mismo esperando resultados diferentes. Lo cual es ridículo, el sexo no tendría sentido, por ejemplo. Entonces, el hecho de decirlo por la autoridad, simplemente, hay que cuestionarlo. Por ahí está equivocado, y el hecho de que lo diga X no quiere decir que tenga razón. Entonces, veamos este tipo de interacciones. O sea, las relaciones entre individuos son la base de los mecanismos sociales. Y como vimos, están plagados de cosas a las que hay que tenerles un poquito de cuidado. Entonces, estaría interesante poner ciertos filtros de propagación de información, ¿no? Si a mí viene alguien y me cuenta que, no sé, puede volar con su bicicleta como ET, ¿voy corriendo y se lo cuento a todos mis amiguitos? ¿O le pido alguna base de verificación? Lo mismo cuando uno va a comprar un auto, le patea las ruedas, levanta el capó, uno lo mira, pero después le dicen, no sé, si uno medita mucho, puede levitar y salir volando, y eso te lo creen, pero les decís que habría que trabajar menos horas y te dicen, no, eso es imposible. O sea, creemos que lo imposible es posible y que lo posible es imposible. ¿Por qué? Analizar. Entonces, todo el mundo tiene derecho a su propia opinión. Nadie puede hacer nada al respecto. Ahora, no necesariamente toda opinión es válida. Y eso lo sabemos porque posturas netamente contrapuestas una con otra, en la generalidad de los casos, uno está equivocado y el otro no. O no, o los dos pueden tener razón, porque están viendo distintos aspectos del mismo fenómeno. Pero hay que verlo. Ahora, si algo es blanco y negro, o sea, es decir, hay cosas que son mutuamente excluyentes, no pueden tener los dos razón. ¿Y cómo hacemos? Bueno, hagamos el enfoque operacional. Hay que estar dispuesto a estar equivocado porque uno aprende y adquiere herramientas mejores para entender el mundo y modificarlo.
Entonces, uno de esos filtros de propagación tranquilamente puede ser el método científico, la ciencia. Olvídense de la hipótesis, tesis, del método científico de 10 pasos. Verificar las afirmaciones que alguien le da, un poco de sano escepticismo. Esto aporta coherencia, y particularmente en la comunicación social. En ese mar de información que nos dan todos los días sobre que todo está bien y uno sale a la calle y ve que no, o que todo está mal y uno sale a la calle y ve que sí, pero con profundidad, sabiendo que la perspectiva que tenemos de la realidad de salir a la calle no representa un promedio o una estadística global. Cuantas mejores herramientas cognitivas tengamos, más en profundidad podemos llegar. Entonces, la corroboración aporta coherencia. No pueden hacerse afirmaciones contradictorias en la sociedad sin verificación. Las ciencias sociales no son ciencias blandas, son ciencias, no hay ciencias blandas y duras. Una disciplina que no usa el método científico no merece llamarse ciencia, ni más ni menos. Cambiarán los mecanismos de verificación de las afirmaciones, pero una disciplina que hace afirmaciones salvajes, sin aportar ninguna clase de evidencia de que lo que dice es así y pretende que uno lo crea simplemente porque lo dijo X, porque lo dijo Marx, porque lo dijo Weber, porque lo dijo Adam Smith, no sé, pero que no tiene ningún soporte empírico, no hay por qué tomarlo, es pasible de ser cuestionado sin ninguna clase de problemas. Y las ciencias sociales son poderosas en eso, por los métodos estadísticos. Que uno no quiera profundizar más o que sea más difícil no quiere decir que no se pueda. Entonces, particularmente propagar información de, sí, no sé, la inflación está bajando y uno ve los números en serio, tomados con una metodología estadística real y no baja, hay que dudar de esas clases y aportar un poco de verificación y no ir corriendo a contarle a los amiguitos y desparramar desinformación. Cuanto mejores seamos en eso, más tranquilos estamos de que la sociedad no la están direccionando en función de oscuros o diversos intereses, que pueden no ser oscuros, pero simplemente perjudiciales para una gran mayoría. Entonces, ¿por qué es importante? Porque aceptamos y construimos la sociedad entre todos, ¿sí? Cuanto mejor pensemos, más chances tenemos de construir un mundo mejor, basados en la realidad y no cazando espejismos lingüísticos. Para dar un ejemplo concreto, tomemos algunas herramientas para ponerlo en algo concreto, un modelito para tenerlo en mente. ¿Sí? Con mejores herramientas tenemos más probabilidad de analizar críticamente el mundo, ¿sí? Y llegar a mejores conclusiones. Yo tengo cajita de herramientas. El análisis del lenguaje, la referencialidad. ¿A qué te referís cuando decís inflación? Describímelo un poco mejor, descomponémelo en los componentes y decime cómo interaccionan entre sí. Si no, estamos fritos. El análisis lógico. ¿Tiene sentido lo que me estás diciendo? ¿No tiene contradicciones internas? ¿Sí? La verificación experimental, bueno, vamos a dejar un análisis lógico. Es internamente consistente, no tiene contradicciones lo que me decís, pero ¿se corresponde con lo que ocurre en el mundo real? No sé. Herramientas cognitivas adecuadas, es decir, usemos herramientas que sirven, no la numerología, qué sé yo. Si a alguien le gusta la numerología, bueno, podemos hacer un par de experimentos después que ya hice y por ahí me ganan y funciona y yo pensaba que no. Conocimiento de los propios sesgos. Cuanto mejor conozcamos nuestros sesgos, más podemos hacer para salirnos de esos esquemas mentales. Y conocimiento de los mecanismos sociales. Si los conozco, sé que en algún momento estoy siguiendo a la manada a mi alrededor. Y por ahí estoy haciendo cualquiera, le tengo que decir, son todos unos giles e irme para otro lado. Y es central, porque para dar un ejemplo, vamos a tomar uno de los más grandes manipuladores del discurso de la historia, que agarró gente como nosotros y los convenció de qué sé yo qué, y terminaron haciendo cualquiera, matando gente, botoneando. Tampoco tenemos que ir muy lejos, podemos tomar épocas oscuras de la Argentina. Pero tomemos este que se conoce bien. Este es un discurso de Hitler en un momento, dado de la historia que vamos a analizar semánticamente. Fíjense, discurso emocional. La madrepatria aria, la cual ha dado a la luz a almas de héroes, lo llama ahora para el sacrificio supremo donde ustedes, en quienes fluye sangre heroica, no fallarán y harán eco eternamente en los corredores de la historia. Y ahí la multitud se puede enloquecer, qué sé yo, y tocó la fibra emocional de las personas. Si uno hace un análisis semántico de esto, encuentra que hay términos que no tienen referencialidad. Blab no es un intento de ser gracioso. Blab en semántica es un término que no apunta a nada concreto, que no puede extraer significado de esa palabra. ¿Qué diantres es la madrepatria aria? ¿Qué es eso? Tenés que clarificar el concepto. El demagogo se hubiera encontrado solo risas del otro lado si la gente estuviera entrenada en desarmar semánticamente los discursos. A la luz de blabs en los blabs, ¿qué era esto? Luz a las almas de héroes. ¿Qué es un héroe? Es un héroe para un lado, pero para el otro es el asesino de su familia. ¿Cuál? Necesito clarificación. Se ve los corredores de la historia.
¿Dónde están los corredores? ¿Se refieren a qué? Son discursos planteados para llevar emocionalmente a las personas en una dirección concreta. Si uno no puede desarmar esto, está a merced del próximo demagogo que quiera direccionar la sociedad. Este ejemplo lo saqué de un libro que se llama La tiranía de las palabras, 1937, si mal no recuerdo. Stuart Chase se llama el autor del libro. Y el tipo creía que si la gente estuviera entrenada en desarmar los discursos semánticamente, estaría escudada de la manipulación emocional de los discursos de los líderes políticos, religiosos, empresas, etc. Porque una sociedad bien preparada para desarmar esto es una sociedad menos propensa a ser engañada y a ser direccionada en intereses que quién sabe para dónde van. Y con ese ejemplo me despido. Así que ya saben, hay que destruir el sistema. No, bueno, hay que desarmar los discursos emocionales. Cuanto mejor seamos en eso, tenemos más probabilidades de entender los problemas reales y no estar cazando espejismos lingüísticos y detectarlos. Y cuantas mejores sean nuestras herramientas, mejor vamos a estar parados para poder resolverlos. ¿Sí? Muchísimas gracias. La palabra del ingeniero Javier Rodríguez con su charla titulada La importancia del pensamiento crítico en la sociedad. A continuación, un receso de 20 minutos aproximadamente. Los invitamos a todos ustedes a que concurran a un café que, bueno, se da gracias al esfuerzo individual de cada uno de los miembros del movimiento, donde también será un espacio para poder intercambiar ideas y también inquietudes con todos los oradores programados para esta octava entrega del Z-Day. Muchas gracias.